Bueno, en el caso de Celia, vamos a hablar ahora un poquito sobre Celia. Celia, a diferencia de ICE, que ICE, como he explicado anteriormente, es la mejor minería, el mayor proyecto blockchain que hay, que, repito, para que no esté minando ICE, no sé a qué está esperando, os dejaré en la descripción para que empecéis a minar, y también lo tendréis por aquí arriba para que empecéis a minar ICE y os informéis sobre el proyecto. El caso de Celia es diferente. No lo podemos meter en la misma bolsa que metemos a ICE o que metemos a P-Network. ¿Por qué? Porque Celia, aunque se pueda minar su token, no es una minería. Es un exchange. Es una plataforma de intercambio de criptomonedas, que como he explicado más de una vez, es la primera plataforma de intercambio de criptomonedas que está ubicada en África, un mercado emergente y con un potencial asombroso. Por lo tanto, también, si no estás minando Celia, no sé a qué estás esperando, te lo dejaré en la descripción y te lo dejaré por aquí arriba. Entonces, Celia se puede minar, pero no es una minería, es un exchange que ha creado una estrategia para hacer crecer su economía con su token, y lo que han creado es un airdrop para que se pueda minar su token. El lanzamiento del exchange será el 30 de septiembre del 2024. Pero la minería se va a terminar antes, o sea que darle al botoncito, empezar a minar, porque la minería de Celia se va a terminar. Yo hice mis cálculos y calculé que se terminaría hacia final de año. Vale, han ampliado ese airdrop y ahora pues no sabría decirte cuándo se puede terminar la minería. Pero hay que aprovechar ahora. Vale, el caso de Celia se mina cada 8 horas, no es cada 24, como se mina, por ejemplo, en ICE. Bueno, ICE tiene ese extra que les puedes dar cada 12 horas. Bueno, este vídeo es de Celia, esta parte es de Celia, o sea que vamos a dejar el tema de ICE aparte y en la descripción para que os informéis, ¿vale? Entonces, el caso de Celia es muy distinto. Y me he vuelto a motivar muchísimo con Celia, porque yo tuve una pequeña decepción con Celia, que fue que después de esa actualización que tuvieron, que durante un mes no pudimos minar, quitaron la minería extra por referidos. Yo, como, llamémosme youtuber, ¿vale? No me considero youtuber, pero bueno, poco a poco el canal va creciendo, la comunidad va creciendo y bueno, para entendernos, yo como youtuber, mucha gente que me ve ha entrado con mi código de referido. Entonces, por cada referido que tienes en Celia, te dan 5 monedas de CLT, la moneda de Celia. Pero si esos referidos además están minando, vas a minar un 0,2 CLT más por hora. Perdón. Entonces, yo, debido a mi alta cantidad de referidos, yo minaba al día unos 50-60 CLTs. Y tras la actualización, que en iPhone, bueno, que en niños, en Apple no se podía minar, eso se quitó. Ya no minabas por tus referidos, ¿vale? Entonces yo me llevé una gran desilusión, porque claro, yo minaba unos 50 al día y he pasado, bueno, había pasado a minar 1 al día. Lo mismo que quien no tenga referidos. Por lo tanto, yo ya había minado bastante CLT, entonces dije, es que para minar 1 al día casi ni me merece, porque ya tengo tal cantidad que ni me merece, ¿vale? Ahora ha vuelto, han actualizado la minería web para iOS y ha vuelto la opción de minar extra por tus referidos. Además de que han añadido un botoncito de avisar a tus referidos. Por lo tanto, me ha vuelto la ilusión porque yo considero que como proyecto blockchain, ¿vale? ICE es el mejor.
Pero como he dicho, Celia no es un proyecto blockchain, es un exchange, es una plataforma de intercambio, con un supply muy bajo. Entonces considero que el precio por moneda va a ser bastante alto. No os hablo de $1000, ¿vale? Pero no va a ser de 0,000. De hecho, va a haber una ICO que se va a lanzar en agosto del 24, que hay varias fases de precio. Las primeras son a 0, bueno, son a 5 centavos, a 6, luego creo que es a 9, luego a 12, ¿vale? Y la última fase pública de venta al público del token CLT es de 16 centavos. Entonces, a nada que haga un por 10, ¿vale? Ya estaría por encima del dólar. Yo considero que puede conseguir fácilmente Celia, llegar al dólar en 2024 e incluso superar los 30, 40, incluso $50 de cara al bullrun de 2025. Esa es mi previsión que tengo con CLT. El equipo de Celia hizo un comunicado por Twitter de que han hecho un estudio de que puede llegar a valer hasta $100 en 2025. Me parece una afirmación un poco exagerada, sinceramente, un poco exagerada. Pero los $10, por ejemplo, lo veo un precio muy perdón. Los $10 lo veo un precio muy, pero que muy razonable. Y más teniendo en cuenta que la última fase de compra de la ICO, de la preventa de CLT, va a ser a 16 centavos. Por lo tanto, podemos empezar a hacer cálculos que los CLT que tenemos valen 16 centavos. Y a partir de ahí, solo puede ir hacia arriba. Por lo tanto, con el lanzamiento del exchange, si se convierte en uno de los exchanges más potentes del mundo, que es lo que se espera, obviamente convirtiéndose en el exchange más potente de África. Es el único, o sea, que será el más potente, no hay otra opción. Pero a lo que voy, África es un mercado muy emergente, tiene una economía que tiene mucho por crecer y están haciendo bien las cosas. Por lo tanto, puede convertirse en uno de los mayores exchanges del mundo. Si la gente de África, solo con los africanos, si todos los africanos ya usan Celia, el volumen de dólares que se muevan al día, no voy a decir que se ponga el top 1, pero se pondría fácilmente el top 10. Por lo tanto, si además de eso añadimos a gente del resto del mundo, pues podemos plantearnos estar entre top 5 de exchanges que más volumen mueven. En ese punto, ¿vale? Obviamente no va a ser el día que se lance, pero de cara al bullrun del siguiente año, durante todo ese año, puede llegar a convertirse, puede llegar a ganar mucho volumen de transacción. Si eso realmente ocurre, esos 16 centavos, a nada que haga un por 10, ya es 1,6. Y yo fácilmente podría ver el por 100 en los $16. Entonces, mi apuesta por Celia al bullrun de 2025 la voy a fijar en los $16. Un por 100 al precio de lanzamiento de la ICO. Posiblemente pueda hacer un por 10, es que el primer año, en el propio 2024, pues que posiblemente pueda hacer un por 10 en el mismo 2024, más ayudándonos de un mercado alcista y de un exchange que puede revolucionar el mercado criptográfico africano. Entonces, estamos hablando de un proyecto que no podemos meter en la misma bolsa que P-Network y que Ice Network, porque no es una minería como tal, no es una blockchain, pero su airdrop
es de minería. Por lo tanto, podemos minar el token CLT de forma totalmente gratuita. Ya lo sabéis, lo tenéis en la descripción. Os invito a que lo hagáis, obviamente con mi código de referido, para que yo también pueda minar más. Y pensar que si hay unos tokens, hay un supply máximo que se va a poder minar, que son 145 millones, o 150 millones de tokens. Ya se han minado 45 millones. Bueno, está sin actualizar. Hace 2 semanas ponía que también había 45 millones. Yo creo que estaremos cerca de los 50 millones ya. Entonces, de cara a final de año, mediados... Obviamente, si ellos han preparado la ICO para agosto del 24, es porque han hecho sus cálculos y han calculado que para esa fecha ya está el airdrop completo. ¿Vale? Y de sobra. No pueden ir con el tiempo justo. ¿Vale? Por eso han ampliado el airdrop y tal. Han hecho sus cálculos. Y si lo han hecho así, es por algo. O sea, y punto. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Pues ahora vamos a minar más supply. Bueno, pues lo minamos. Pues vamos a estar más tiempo minando. Pues más CLT que nos podemos llevar. No por ello el precio va a cambiar. Bueno, si lo habrían quemado, como dijeron, pues sí, el precio podría haber subido. Pero bueno, al final son suposiciones, son hipótesis. En este caso, nos tenemos que agarrar a lo que hay. Y lo que hay es que estamos ante uno de los exchanges que puede revolucionar el mercado criptográfico africano y puede llegar al top mundial. Si eso ocurre, de cara al bull run de 2025... podemos ver un precio por encima de los $10. Tanto como los 100, como ellos han dicho, a mí me parece excesivo. Pero sobre los 10, 20, como yo he dicho, 1% de su precio de lanzamiento serían los 16, lo veo muy viable. Por lo que yo voy a afirmar, ¿vale? Un precio de $16. Imaginar que tenéis 10.000 tokens, ¿vale? Como, bueno, no voy a decir que sea mi caso, pero podría llegar a serlo, pues estaríamos hablando de una cantidad muy decente de dólares, ¿no? Y que de cara al bull run de 2029, que es en el que enfocamos Ice Network, pues imaginar ese por 100 se puede convertir en un por 1000. Y ese 16, ahí ya sí que se puede convertir en esos $100, o incluso más. Hay que ver cómo está la economía, ¿no? Eso ya es especular demasiado. Te puedo especular de momento hacia el bull run de 2025. Hacia el de 2029, primero vamos a ver este bull run, vamos a comernos el cripto invierno y luego ya especularemos. O sea que nada, hasta aquí también el corte de Celia. Espero que os haya gustado, que os animéis a minar también. Y pues sigo en el directo con el que me esté viendo en directo, ¿vale?